Vivimos dentro del mayor experimento financiero de la historia. No se trata de acciones ni de criptomonedas. Es algo mucho más antiguo, más poderoso y a menudo invisible. Estoy hablando de la deuda, el motor que ha impulsado y en ocasiones destruido civilizaciones enteras. Y lo más sorprendente es que todos somos parte de este experimento, lo sepamos o no. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene realmente la deuda? Olvídate de las tarjetas de crédito y las hipotecas por un momento. Viajemos 5000 años atrás, a Mesopotamia, la cuna de la civilización. Allí, entre los ríos Tigris y Éufrates, surgieron las primeras ciudades, la escritura y sí, la primera deuda registrada. Pero no era como la conocemos hoy. No se trataba de dinero, sino de granos de cebada y plata. Imagina a un agricultor cuya cosecha fracasó. Necesitaba semillas para la próxima siembra y comida para su familia. Acudía al templo, que en aquel entonces funcionaba como el centro económico y espiritual de la ciudad. Los sacerdotes, como administradores de los dioses, le prestaban los granos necesarios. Este préstamo no era un simple acuerdo comercial, era un registro sagrado, grabado en una tablilla de arcilla con escritura cuneiforme. La deuda nacía como una obligación moral, casi divina. El agricultor no le debía al templo, le debía a los dioses. Este sistema, aunque ingenioso, tenía un problema fundamental. Las sequías, las plagas o las malas cosechas podían hacer que las deudas se acumularan masivamente. Cuando demasiadas personas no podían pagar, la sociedad entera se tambaleaba. La gente perdía sus tierras, sus medios de vida e incluso su libertad, convirtiéndose en siervos por deudas. Esto generaba una tensión social explosiva. Los gobernantes de Mesopotamia, desde Sargón de Akkad hasta Hammurabi de Babilonia, entendieron este peligro. Sabían que una sociedad de deudores desesperados era una receta para la rebelión. Así que inventaron una solución radical: el jubileo. No era una fiesta, era un decreto real, proclamado al inicio de un nuevo reinado o en momentos de crisis, que cancelaba todas las deudas de la población. Borrón y cuenta nueva. Imagina el alivio masivo. Con un solo edicto, el rey liberaba a los siervos, devolvía las tierras a sus dueños originales y, en esencia, reiniciaba el sistema económico. No lo hacían por pura bondad, lo hacían por pragmatismo. Un jubileo era una herramienta política para mantener la paz social, asegurar la lealtad del pueblo y garantizar que hubiera suficientes agricultores libres para cultivar la tierra y soldados para defender el reino. Era la válvula de escape que impedía que la caldera social explotara. Este ciclo de deuda y perdón dominó el mundo antiguo durante milenios. Desde Egipto hasta el Israel bíblico, la idea de la cancelación periódica de deudas era una parte fundamental de la justicia económica y la estabilidad política. Pero entonces algo cambió. El poder se desplazó de los palacios y templos a un nuevo tipo de institución: los bancos privados. Saltemos ahora al Renacimiento italiano, a la Florencia del siglo XV. Aquí, familias como los Medici no eran reyes ni sacerdotes, pero acumularon un poder que rivalizaba con ambos. ¿Su secreto? Transformaron la deuda en un arma política y una fuente de riqueza sin precedentes. Los Medici no prestaban cebada a los agricultores, prestaban florines de oro a reyes, papas y príncipes de toda Europa. Financiaban guerras, construían catedrales y patrocinaban a artistas como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Su poder no venía de la tierra o de un mandato divino, sino de su control sobre el crédito. Cuando un rey necesitaba un ejército, acudía a los Medici. Cuando el Papa necesitaba construir San Pedro, acudía a los Medici. A través de la deuda, esta familia de banqueros se convirtió en los titiriteros de Europa. Dictaban la política exterior, influían en la elección de los papas y gobernaban Florencia como una dinastía no oficial. La deuda ya no era un acuerdo sagrado que podía ser perdonado. Se convirtió en una herramienta de poder perpetua, un vínculo inquebrantable que ataba a los poderosos a sus acreedores. Los banqueros del Renacimiento demostraron que quien controla el crédito, controla el reino. Pero este nuevo sistema también tenía sus propios peligros. Tomemos el caso del Imperio Español en el siglo XVI. España era, en apariencia, la nación más rica del mundo. Barcos cargados de oro y plata llegaban sin cesar desde las Américas, llenando las arcas del rey. Sin embargo, el imperio estaba crónicamente ahogado en deudas. El rey Felipe II gastaba fortunas en guerras interminables por toda Europa, desde los Países Bajos hasta el Mediterráneo.
Para financiar estas guerras, pedía préstamos masivos a banqueros genoveses y alemanes, usando como garantía la futura llegada de plata americana. El problema era que los gastos siempre superaban a los ingresos. A pesar de todo el oro del Nuevo Mundo, el rey tuvo que declarar la bancarrota del Estado no una ni dos, sino 4 veces. Cada bancarrota sacudía los cimientos financieros de Europa, arruinando a sus acreedores y provocando crisis económicas generalizadas. La historia del Imperio Español nos enseña una primera lección crucial sobre la deuda. Incluso los imperios de oro pueden ahogarse en ella. La riqueza aparente no significa nada si los compromisos financieros son insostenibles. España tenía el oro, pero los banqueros tenían el poder real, porque controlaban el flujo de crédito que mantenía a flote la maquinaria de guerra imperial. Cuando ese crédito se cortaba, el imperio se paralizaba. La deuda se había convertido en el talón de Aquiles de la nación más poderosa del planeta. Desde las tablillas de arcilla de Mesopotamia hasta los libros de contabilidad de los Medici y las bancarrotas de la España imperial, hemos visto cómo la deuda ha evolucionado. Nació como una obligación sagrada, controlada y perdonada por los reyes para mantener la cohesión social. Luego se transformó en una herramienta de poder privado, capaz de financiar imperios y controlar a los gobernantes. La deuda siempre fue poder. Pero cuando el poder olvida sus límites, cuando el sistema se vuelve tan rígido que ya no permite reinicios ni válvulas de escape, el precio lo paga la gente. La historia nos muestra una y otra vez que la acumulación insostenible de deuda, ya sea en la antigua Babilonia o en la Europa renacentista, conduce inevitablemente a la crisis. Y esto es solo el principio de nuestro viaje. Hemos visto cómo nació la deuda, pero aún no hemos llegado al momento clave en que se fusionó con el Estado para crear el sistema financiero que conocemos hoy, un sistema donde la creación de dinero está intrínsecamente ligada a la creación de deuda. En nuestro próximo episodio exploraremos cómo la fundación del Banco de Inglaterra en 1694 cambió las reglas del juego para siempre, dando inicio a nuestro experimento financiero moderno. La historia de cómo la deuda se convirtió no solo en poder, sino en la sangre misma de nuestra economía global. Nos adentramos en la era moderna, una época donde la deuda no solo creció, sino que se volvió, en teoría, infinita. ¿Cómo llegamos a este punto? Abróchense los cinturones, porque este viaje nos llevará al corazón del sistema financiero que gobierna nuestras vidas. El siglo XX amaneció con una promesa de progreso sin precedentes, pero también con la sombra de conflictos a una escala nunca antes vista. Las 2 guerras mundiales no solo redibujaron el mapa del mundo, sino que también reescribieron las reglas de la economía. Financiar estas guerras colosales requería sumas de dinero astronómicas, cantidades que ningún país podía cubrir con sus reservas o impuestos. La solución fue la deuda. Los gobiernos emitieron bonos de guerra, pidiendo prestado masivamente a sus propios ciudadanos y a otras naciones. La promesa era devolverlo todo con intereses una vez que la paz fuera restaurada. Pero esta deuda era diferente. El costo humano y material de las guerras fue tan devastador que muchas de estas deudas se volvieron, en la práctica, impagables. Alemania, por ejemplo, fue aplastada por las reparaciones impuestas tras la Primera Guerra Mundial, una carga que contribuyó a la inestabilidad económica y social, que eventualmente llevó al ascenso del nazismo y a una segunda, aún más destructiva conflagración mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba en ruinas y las economías del mundo estaban exhaustas y endeudadas hasta el cuello. El viejo orden financiero, basado en el patrón oro clásico, se había desmoronado. Se necesitaba un nuevo sistema, uno que pudiera traer estabilidad y reconstrucción. Y así, en 1944, mientras la guerra aún rugía, los líderes de 44 naciones aliadas se reunieron en un tranquilo hotel de Bretton Woods, en New Hampshire, Estados Unidos. Su objetivo era diseñar una nueva arquitectura financiera global. El resultado fue el sistema de Bretton Woods. En el centro de este nuevo orden ya no estaría el oro directamente, sino el dólar estadounidense. Estados Unidos, con su economía intacta y poseedor de la mayor parte de las reservas de oro del mundo, garantizó que su dólar sería convertible en oro a una tasa fija de $35 por onza. Las demás monedas del mundo, a su vez, fijarían su valor al dólar. En esencia, el dólar se convirtió en la nueva moneda de reserva mundial, el ancla que daría estabilidad al sistema. Durante casi 3 décadas, este sistema funcionó razonablemente bien. Impulsó un periodo de crecimiento económico sin precedentes conocido como la Edad de Oro del capitalismo. El comercio internacional floreció, y Europa y Japón se reconstruyeron milagrosamente. Pero bajo la superficie, las tensiones se acumulaban. Estados Unidos, para financiar sus crecientes gastos, como la guerra de Vietnam y sus programas sociales de la Gran Sociedad,
empezó a imprimir más dólares de los que podía respaldar con su oro. Otros países, especialmente Francia bajo Charles de Gaulle, comenzaron a notar esto. Se dieron cuenta de que había más dólares circulando por el mundo que oro en las bóvedas de Fort Knox. Preocupados por una posible devaluación del dólar, comenzaron a exigir el canje de sus reservas de dólares por oro físico, como el acuerdo de Bretton Woods permitía. La sangría de oro de las reservas estadounidenses se aceleró, creando una crisis de confianza en el dólar. El sistema estaba al borde del colapso. Entonces llegó el momento que cambiaría la historia económica para siempre. El 15 de agosto de 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, apareció en televisión y anunció una medida que, según él, era temporal. Suspendió unilateralmente la convertibilidad del dólar en oro. Este evento, conocido como el Shock de Nixon, dinamitó el pilar central del sistema de Bretton Woods. El ancla que había mantenido al sistema financiero mundial atado a algo real y tangible, el oro, fue cortada de un solo tajo. El mundo entró en la era del dinero fiat, dinero basado únicamente en la fe y el crédito del gobierno que lo emite. Había nacido el dinero infinito. Sin la disciplina del patrón oro, los gobiernos y los bancos centrales ahora tenían el poder de crear dinero de la nada, simplemente con una entrada en un libro de contabilidad digital. Y vaya si usaron ese poder. A partir de ese momento, la respuesta a casi cualquier crisis económica o política ha sido la misma: crear más dinero y más deuda. Veamos cómo se desarrolló esto. En la década de 1980, líderes como Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido promovieron políticas de desregulación financiera y recortes de impuestos, financiados en gran parte con deuda. Al mismo tiempo, estalló la crisis de la deuda en América Latina. Décadas de préstamos baratos en dólares, impulsados por el exceso de liquidez tras el shock petrolero de los 70, llegaron a su fin cuando Estados Unidos subió drásticamente las tasas de interés para combatir su propia inflación. Países como México, Brasil y Argentina se vieron incapaces de pagar sus deudas, sumergiéndose en una década perdida de estancamiento económico, mientras los bancos internacionales eran rescatados. El ciclo se repitió una y otra vez. La crisis del tequila en México en 1994, la crisis financiera asiática en 1997, la crisis rusa en 1998. Cada una fue resuelta con masivos paquetes de rescate y más inyecciones de deuda, orquestados por el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de Estados Unidos. Cada rescate sentaba las bases para la siguiente crisis, inflando burbujas cada vez más grandes en un sistema cada vez más interconectado y frágil. Y entonces llegamos al gran cataclismo, la crisis financiera global de 2008. Décadas de desregulación, dinero fácil y una fe ciega en los mercados habían creado una monstruosa pirámide de deuda, construida sobre un cimiento de hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos. Se crearon instrumentos financieros tan complejos que ni siquiera sus creadores los entendían del todo. Cuando los precios de la vivienda comenzaron a caer y los propietarios dejaron de pagar sus hipotecas, el castillo de naipes se vino abajo. El sistema financiero mundial se congeló. Los bancos dejaron de prestarse entre sí, temiendo que sus contrapartes estuvieran al borde de la quiebra. El crédito, la sangre vital de la economía moderna, dejó de fluir. La respuesta de los gobiernos y los bancos centrales fue la más masiva inyección de deuda de la historia. Bancos que habían apostado y perdido miles de millones fueron declarados demasiado grandes para caer y rescatados con billones de dólares de dinero público. Se implementaron programas de flexibilización cuantitativa, una forma elegante de decir que los bancos centrales estaban imprimiendo dinero a una escala sin precedentes para comprar bonos y otros activos, inflando aún más la burbuja de la deuda. Aquí es donde la historia se vuelve particularmente amarga. Hubo una frase que capturó el sentimiento popular de la época: los culpables fueron salvados, los inocentes pagaron la cuenta. Mientras los ejecutivos de los bancos que causaron la crisis se iban a casa con bonificaciones millonarias, millones de personas comunes perdieron sus hogares, sus empleos y sus ahorros. Los gobiernos impusieron duras medidas de austeridad, recortando servicios públicos como la sanidad y la educación para pagar la deuda de los rescates bancarios. La desigualdad se disparó. La crisis de 2008 no resolvió el problema de la deuda, simplemente lo pospuso y lo hizo más grande. La deuda global, que ya era enorme antes de 2008, se ha disparado a niveles astronómicos desde entonces. Cada nueva sacudida, como la crisis de la deuda soberana europea o la pandemia de COVID-19, ha sido respondida con la misma medicina: más y más deuda. Hemos construido un sistema global que depende de un crecimiento perpetuo de la deuda para seguir funcionando.
Es como un ciclista que tiene que seguir pedaleando cada vez más rápido para no caerse. Pero, ¿hasta cuándo podemos seguir pedaleando? ¿Qué pasa cuando la deuda se vuelve tan grande que la simple carga de los intereses ahoga cualquier posibilidad de crecimiento real? Desde 1971, la economía mundial ya no se mide por producción, sino por promesas. Promesas de pago futuro, promesas de crecimiento infinito, promesas de que el dinero que tenemos en el bolsillo mantendrá su valor. Y las promesas no se pueden imprimir para siempre. En la tercera y última parte de nuestra serie, exploraremos el estado actual de esta montaña global de deuda. ¿Estamos al borde de un gran reinicio? ¿Qué formas podría tomar? Y lo más importante, ¿hay alguna salida de este laberinto que hemos construido? No te lo pierdas. La tercera parte de nuestra serie, donde desentrañamos el presente y descubrimos cómo la deuda se ha convertido en la trampa moderna. En el episodio anterior, vimos cómo el dinero dejó de estar respaldado por oro, abriendo la puerta a una era de impresión ilimitada. Hoy, estamos viviendo las consecuencias directas de esa decisión. La deuda global en 2023 superó los 300 billones de dólares. Para que te hagas una idea, eso es más de 4 veces el valor de todo lo que se produce en el mundo entero en un año. Una cifra tan astronómica que es casi imposible de comprender. Piensa en esto. Gobiernos de todo el mundo están hasta el cuello de deudas. ¿Y cómo se financian? Pidiendo más dinero prestado. Lo más absurdo es que muchos países ya no piden prestado para invertir en infraestructuras, en educación o en sanidad. Hoy, los países piden prestado para pagar los intereses de lo que ya debían. Es un círculo vicioso, una espiral que solo puede ir en una dirección, hacia abajo. Esta situación no solo afecta a los gobiernos, afecta a cada uno de nosotros. Las familias están atrapadas en hipotecas, préstamos para el coche, tarjetas de crédito. Vivimos en una cultura de la deuda, donde nos animan a gastar un dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos. Nos venden la idea de que la deuda es una herramienta para progresar, cuando en realidad es una cadena que nos ata al sistema. Y los bancos, que parecen los grandes ganadores, también son dependientes. Su negocio se basa en prestar dinero que, en gran parte, no tienen. Crean dinero de la nada cada vez que conceden un préstamo, inflando la burbuja cada vez más. Si todos decidiéramos retirar nuestro dinero a la vez, el sistema colapsaría en cuestión de horas. Los bancos dependen de nuestra confianza, y sobre todo de que sigamos pagando nuestras deudas. La historia nos enseña que un nivel de deuda tan insostenible como el actual solo tiene 3 salidas posibles. La primera es la inflación masiva, una hiperinflación que pulveriza el valor de la deuda, pero también los ahorros de toda una vida. Lo vimos en la República de Weimar en Alemania, o más recientemente en Venezuela y Zimbabue. Es una solución caótica y destructiva. La segunda opción es una reestructuración de la deuda. Esto suena muy técnico, pero en la práctica significa que los acreedores aceptan que no van a cobrar todo lo que se les debe. Es una quita, un perdón parcial de la deuda. Suena bien, pero puede provocar una crisis de confianza brutal en el sistema financiero global, llevando a una cascada de quiebras bancarias. La tercera y última salida es el default, la suspensión de pagos. Un país declara que simplemente no puede pagar su deuda. Esto puede liberar al país de su carga, pero también lo aísla del crédito internacional durante años, sumiendo a su población en una profunda crisis económica. Argentina ha pasado por esto varias veces. Entonces, ¿qué camino han elegido nuestros líderes, los bancos centrales y los gobiernos? Ninguno de los 3 de forma abierta. Han optado por una cuarta vía, más sutil, más silenciosa: la inflación controlada. La inflación controlada es el impuesto silencioso. Los bancos centrales, como la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, tienen un objetivo oficial de inflación de alrededor del 2% anual. Dicen que es bueno para la economía, que incentiva el consumo. Pero la realidad es otra. Esa inflación, aunque parezca pequeña, va erosionando lentamente el valor de tu dinero y con él el valor real de la deuda. Imagina que tienes 100 euros en el banco. Con una inflación del 2%, el año que viene esos 100 euros solo podrán comprar lo que hoy compras con 98. Has perdido poder adquisitivo sin darte cuenta. Ahora imagina esto aplicado a miles de millones en deuda. La inflación hace que, con el tiempo, la deuda sea más fácil de pagar, porque el dinero con el que se paga vale menos. Es una forma de default encubierto. No te dicen que no te van a pagar, pero te pagan con dinero que ha perdido valor. Es una transferencia de riqueza masiva desde los ahorradores y los trabajadores hacia los deudores, siendo el mayor deudor de todos el propio gobierno. Cada vez que imprimen dinero, están devaluando el que tú tienes en tu bolsillo y en tu cuenta bancaria. Te están robando poder de compra para poder pagar sus propias deudas. Aquí llegamos a la conclusión más importante de este episodio.
La deuda no es dinero, es lo opuesto al dinero. Si el dinero es un reclamo sobre el trabajo pasado, la deuda es un reclamo sobre el trabajo futuro. Cuando te endeudas, estás vendiendo tu tiempo futuro. Estás comprometiendo tus horas, tu esfuerzo y tu libertad de mañana para consumir hoy. Estás hipotecando tu vida. El sistema actual está diseñado para mantenernos en este ciclo. Nos incentivan a endeudarnos desde jóvenes, con préstamos estudiantiles, y nos mantienen atados hasta la jubilación con hipotecas. Nos hacen creer que esta es la única forma de vivir, la única forma de tener una casa o una educación. Pero es una trampa. Una trampa que nos convierte en siervos modernos, trabajando gran parte de nuestra vida no para nosotros, sino para pagar intereses a los bancos. Así que la próxima vez que veas las noticias y escuches hablar de la deuda pública, o cuando recibas una oferta para una nueva tarjeta de crédito, recuerda esto. No es solo un número en una pantalla, es una cadena. Es un sistema que depende de que sigamos corriendo en la rueda, cada vez más rápido, solo para mantenernos en el mismo lugar. La deuda no se paga con dinero, se paga con tiempo, con trabajo y con libertad. Y cuando el sistema finalmente se quiebre, porque es matemáticamente inevitable que lo haga, solo habrá dos tipos de personas, los que entendieron el juego y los que pagarán por él. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte historias como esta.